La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. El lema de nuestro estudio bíblico es 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por el aliento de Dios y es también útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, que es en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto, equipado para toda buena obra. Este estudio bíblico no reemplaza a la iglesia. La iglesia es irreemplazable y es absolutamente necesaria para todo cristiano que quiere desarrollar su vida cristiana en obediencia a Dios. Si desea nuestra ayuda e intermediación, llámenos y con gusto construiremos los puentes necesarios para que usted encuentre una iglesia sana y pueda congregarse con otros para su crecimiento espiritual. Nuestros teléfonos de contacto con la aplicación WhatsApp 311-480-9545 o el 311-848-4052. El correo electrónico beliortiz@gmail.com y nuestra página web www.ibrlabranzadedios.com. Ahora, sin más dilaciones, encomendémonos al Señor para iniciar nuestro estudio de la palabra de Dios. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Padre Celestial, muchas gracias por una nueva oportunidad de servirte y de servir a mis prójimos, para servir a los ciudadanos de la hermosa ciudad de Villavicencio, donde tú me trajiste para compartir con ellos este hábitat. Y también, Señor, gracias por los habitantes de Vanguardia, gracias porque la iglesia IBR Labranza de Dios hace presencia en ese lugar y está a la orden de todo el que quiera buscar de Dios en forma seria, metódica y racional. Vamos a pedirte, oh Dios, como siempre lo hacemos, que tu Santo Espíritu avive el don que nos has dado, que tu Santo Espíritu edifique a todos y cada uno de los que sigan este estudio bíblico, y quienes están buscando de ti, quienes están buscando la verdad, por favor, Señor, dales el evangelio, dales la salvación, dales la luz, el camino verdadero que es en Cristo Jesús. Danos Colombia para Cristo. Danos los colombianos escogidos que están por todo el mundo
y ayúdanos también en esta hermosa ciudad de Villavicencio, ayúdanos en el Baupés, ayúdanos, oh Dios, en nuestra vereda Vanguardia y ayúdanos, oh Dios, para que tu evangelio sea proclamado, Cristo sea exaltado, pero sobre todo que sea creído y que sea aceptado como Señor y Salvador por muchos de nuestros compatriotas. Danos Colombia para Cristo. No nos cansaremos de pedirte, oh Señor, que nos des a Colombia para Cristo. En el nombre de Él, que es el nombre que está sobre todo nombre. Amén y amén. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este tiempo, el mundo parece sumergirse en un frenesí de consumo y distracciones. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Isaías 9, versículos 6 y 7, nos recuerda el nacimiento de Jesús, el verdadero motivo de celebración. Este pasaje nos muestra cómo la llegada del Mesías trae esperanza y paz lejos de los brillos y ruidos del mundo. La Navidad en su origen es una conmemoración del amor de Dios, manifestado en el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, con el pasar de los años, esta celebración sagrada ha sido oscurecida por prácticas comerciales y materiales. Hoy les invito a redescubrir el verdadero significado de la Navidad centrado en Cristo y su amor incondicional. Debemos aprender cómo podemos resistir las presiones del consumismo y enfocarnos en lo que realmente importa, la obra redentora de Jesús y su llamado a vivir en amor y servicio a los demás. Como reformados debemos pedir al Señor en oración ferviente que volvamos a la práctica original de la celebración, que dejemos de gastar dinero en derroche superfluo, de abusar de la comida y la bebida, de cuidarnos de toda clase de inmoralidad e injusticia y de recoger nuestras mentes y nuestros espíritus en un profundo sentido de reflexión, de gratitud y de adoración. Que Dios nos convenza de viajar en otras épocas, de vacacionar en otras épocas, de invertir el dinero en tesoros para el cielo y de acordarnos de los necesitados. Para resistir la comercialización de la Navidad, enfócate en actividades que celebren el nacimiento de Jesús en lugar de las compras. Organiza o participa en eventos de la iglesia que compartan el verdadero espíritu de Navidad
como coros navideños o representaciones del nacimiento de Jesús. Encuentra maneras de dar sin gastar, como escribir cartas de agradecimiento o compartir tu tiempo con aquellos que están solos durante estas fiestas. Recuerda que las mejores ofrendas son las que vienen del corazón y no de la billetera. Que Dios nos ayude a volver a la celebración espiritual que debe ser la encarnación del Hijo de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Después de haber reflexionado acerca de la conmemoración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, vamos a nuestro estudio bíblico habitual y reflexionemos en lo que el Señor tiene para nosotros hoy día. Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 40. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen defensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En la porción bíblica que acabamos de escuchar, se configura una condenación expresa y puntual
de las preocupaciones mundanas. Y cuando hablo de preocupaciones mundanas, hablo de las preocupaciones de esta tierra, de las preocupaciones que implica vivir esta vida terrenal. Preocupaciones legítimas, si es que podemos hablar en esos términos, preocupaciones por el diario vivir, la comida, el vestido, el arriendo, las obligaciones financieras, etcétera, etcétera. Pero todo en el marco de esta tierra, en el marco de esta vida. En primer lugar, pensemos que los dos temas principales que toca en este texto que acabamos de escuchar nuestro Señor Jesucristo son absolutamente prácticos. Uno en el lado meramente material y el otro en el lado meramente espiritual. Aprendamos en primer lugar acerca de la relación que tiene lo uno con lo otro. Es imposible que tengas una visión clara de tu destino eterno si no aprendes a tener una visión clara del valor de las cosas materiales de este mundo y de nuestra vida, entre otras cosas, frágil y pasajera, absolutamente momentánea. En verdad, solo somos transeúntes, migrantes y peregrinos, pero obcecadamente no lo queremos admitir así. En segundo lugar, analicemos el hecho de que los evangelios registran esta enseñanza en forma repetida. Como lo hemos dicho de otros pasajes, eso quiere decir claramente que son muy importantes para Dios y por ende importantes para nosotros. La mayor preocupación del ser humano es su subsistencia. Y casi siempre luchamos en la vida por la vida, como si fuéramos sobrevivientes. Esta mentalidad de sobrevivencia o de supervivencia y de la ley del más fuerte no es otra cosa que el resultado de nuestro corazón vacío de fe y de conocimiento del único Dios verdadero, creador y sustentador de todos y de todo. Nos enfrentamos al pecado más grande, al pecado más frecuente y diría yo, a la madre de todos los pecados. Si analizamos Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18, podemos aprender con toda claridad que el desastre de una humanidad pecadora nace en lo que Dios enseña en el siguiente versículo. Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y las fichas clave poderosas del ajedrez de nuestra existencia humana están constituidos por la falta de reconocimiento de Dios como creador y por ende la ingratitud. Es absolutamente tenebroso el hecho de que el hombre en muchas, pero muchas ocasiones y en muchas circunstancias, por diferentes motivaciones, ha decidido erradicar a Dios, creador, a Dios como creador, lo repito, de la mente y el corazón de la humanidad. Las falsas teorías de la evolución que dan unas irracionales explicaciones del origen del universo y del ser humano se han impuesto como ciencia, como saber y verdad en la mente de la mayoría de los seres humanos desde su niñez, en la escuela preescolar y en la básica primaria hasta los más altos grados de educación superior. Hoy, ningún niño, y mucho menos un joven adulto, respeta a Dios como creador y como sustentador. Tampoco se molestan en darle gracias por todo lo creado y por habernos creado a nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Un afán desmedido por subsistir a cualquier costo, a su manera, en sus propios pensamientos, en sus propias acciones, que solo reflejan su permanente angustia e inseguridad. ¿Dónde termina todo esto? Dejemos que la Escritura nos lo diga. Romanos capítulo 1 versículos 22 al 32. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La gran cantidad de escépticos en el mundo hoy día seguramente pondrán en tela de juicio esta parte de la Escritura y seguramente la conjeturarán y la calificarán como exagerada o fuera de la realidad, quizás como obsoleta, quizás como poco aplicable a la realidad actual. Pero basta que usted mire lo que pasa alrededor de usted en el mundo, no solo en su barrio, en su ciudad, en su nación, en el mundo, le dirá que lo que acabamos de escuchar es la pura verdad. Por lo tanto, tomemos atentamente nota de lo que dice este texto de la Escritura en Romanos 1. Todo por no reconocer a Dios como creador, como Dios, como santo, como perfecto, como bueno, y por no darle gracias. Y es que si no cambiamos esta manera de pensar y de actuar respecto del Dios único y verdadero, nuestra vida jamás podrá entender el texto de Lucas que estamos estudiando y jamás podremos enfrentar la vida que vivimos sin angustia y con toda confianza en aquel que todo lo puede y para el cual nada es imposible. El creador de los cielos y de la tierra, el creador nuestro y el que tiene el poder para sustentarnos y ayudarnos. Entonces, centrémonos en el mensaje de Cristo, en este pasaje de San Lucas, en el cual nuestro Señor insiste mucho en que esta cautela, esta prevención, este adelantarnos al mañana y sus necesidades, este afán y esta angustia por o para subsistir, no debe dar lugar, ese es el mensaje del Señor, no debe dar lugar a preocupaciones confusas e inquietantes que nos perturben y alteren aún en nuestro comportamiento y en nuestras acciones. Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Algunos de ustedes, muy atentos a lo que estamos estudiando, podrían decirse, pero el pastor, ¿por qué repite el mismo texto? En verdad lo traigo a propósito, porque el texto en Mateo nos ayuda a comprender el texto de Lucas. Los argumentos aquí usados son para animarnos a echar sobre Dios nuestra preocupación, que es la manera correcta de obtener tranquilidad. Hoy en día tenemos la gran tendencia de echar nuestra ansiedad sobre los amigos, sobre los parientes, sobre el cónyuge, sobre el gobierno, sobre cualquier otra cosa creada y no sobre Dios. Y claro, las cosas creadas no pueden responder en la forma como puede hacerlo el creador del universo, el Dios omnipotente. Pero como hemos quitado esta idea, esta verdad absoluta de nuestra realidad, pues tenemos que acudir a las criaturas. Por eso, la permanente frustración y amargura de muchos seres humanos. Les vuelvo a repetir que todo lo que dice el texto en Mateo, el texto en Lucas, es que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios. He ahí el gran secreto. Confiemos en Él. Pero para eso es necesario creer que existe y que es el creador de todos y de todo. Como en nuestra estatura, en el texto se menciona nuestra estatura. No podemos hacer nada para variarla o cambiarla, a no ser de ahora con la medicina moderna, con los avances de la ciencia del hombre, con asuntos artificiales. Pero como en nuestra estatura, así en nuestra condición humana y necesitada, es sabio aceptarla como es. Bien sabemos que en esta vida lo que experimentamos sin Dios es una búsqueda angustiosa y ansiosa de las cosas de este mundo, aún de las necesarias. ¿Se acuerda que les hablé de una legitimidad con ciertas dudas en el término? De esto es que estoy hablando. Aún debemos evitar la ansiedad y la angustia por las cosas legítimas que necesitamos, básicas para nuestra vida. Pero esto no va con los discípulos de Cristo. Definitivamente la angustia, el afán, el estarnos adelantando a lo que va a pasar mañana o pasado mañana o dentro de un año, dentro de 5, esto no va con los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esta forma de vivir no debe caracterizar nuestro ser. Nosotros somos gente de fe, de esperanza y de amor. Y cuando hablo de amor, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de dependencia, estoy hablando de humildad, estoy hablando de mansedumbre. Nosotros reconocemos nuestra necesidad física y sobre todo espiritual, y reconocemos nuestra incapacidad para solucionar nuestros asuntos, pero también reconocemos la suficiencia de Dios, su bondad y su poder. Los temores no deben dominar cuando nos asustamos con pensamientos de un mal próximo, de un mal posiblemente en el futuro inmediato. Y tampoco debemos nosotros llenarnos de temores para disponernos a estar permanentemente preocupados y angustiados innecesariamente sobre cómo evitar esta angustia existencial. Si valoramos la belleza de la santidad, no codiciaremos los lujos superfluos e innecesarios de la vida. Estaremos contentos con el lleno de nuestras necesidades básicas. Es apenas obvio, y aquí se corrobora lo que siempre les digo frente a estos temas. Todo es asunto de valores. ¿Qué es lo que realmente tiene valor para usted? ¿Qué es lo que realmente tiene valor en su vida? ¿Lo presente o lo futuro? También les he enseñado que es un asunto de prioridades.
Y eso quiere decir que nos preguntamos continuamente, ¿qué es lo verdaderamente importante para nosotros? Y esto, valores y prioridades, depende de lo que creamos, conozcamos y sepamos de Dios creador, sustentador y salvador. Entonces, queridos seguidores, queridos estudiosos de las Sagradas Escrituras, examinémonos y establezcamos con certeza si pertenecemos a esta manada pequeña que menciona el Señor Jesucristo en el texto que estamos estudiando. No temas, manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso dice mucho. Eso incluye demasiado. No lo podemos medir. Toda bendición en los lugares celestiales en Cristo y por ende toda bendición para nosotros mientras peregrinamos en este valle de lágrimas. Cristo es nuestro Maestro y nosotros sus siervos. No solo siervos que trabajan, sino siervos que esperan. Debemos ser como hombres que esperan a su Señor, a su patrón, a su dueño, a su amo, que se sientan a esperar mientras Él sigue afuera, preparados para recibirlo en el momento en que llegue. No debemos proceder en la vida como personas que viven para llenar las propias necesidades únicamente, en los propios recursos, con el uso de la propia inteligencia y con las fuerzas físicas, mentales y emocionales que presumamos. Este es el gran problema del ser humano y esto es negar la suficiencia de Dios en nuestra manera de vivir y en forma práctica y negamos también con esto la dependencia que tenemos de Él o que debemos tener de Él como criaturas ante su Creador. Cuando usted presume de autosuficiencia, de muy capaz y de muy hábil, usted está negando la necesidad que tiene de depender absolutamente de Dios. En este tópico alude Cristo nuestro Señor a su ascensión al cielo, su segunda venida para reunir junto a Él a su pueblo por la muerte y para juzgar al mundo. No tenemos certeza de la hora de su venida, por tanto debemos estar siempre preparados. Y en esto cala perfectamente lo que estamos estudiando. Nuestra verdadera preocupación no debe ser cómo vivo hoy o cómo vivo mañana o cómo voy a llenar mis necesidades. Dios sabe lo que necesitas. Tu verdadera preocupación debe ser estar listo para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Juez Supremo e inexorable que vendrá tarde que temprano en el día que menos lo pensemos. Si los hombres incrédulos cuidan diligentes sus casas y sus bienes terrenales, nosotros los que creemos debemos ser igualmente sabios o más con nuestras almas. Es donde debemos poner nuestra atención. Nosotros vivimos angustiados y vivimos afligidos y vivimos frustrados porque en verdad no cuidamos de nuestras almas. No ponemos nuestra atención en la parte noble de nuestro ser. Solo vivimos en función de llenar apetitos terrenales, necesidades terrenales. Pero como les he venido diciendo y como lo dice el texto que estamos estudiando, Dios sabe de qué tienes necesidad y Él suple. Por tanto, nosotros debemos estar preparados también, nosotros los cristianos, velando como lo haría el buen padre de familia si supiera a qué hora viene el ladrón a minar su casa y su hogar. Frente a este razonamiento de cambiar los valores y las prioridades, quiero que tengamos en cuenta dos cosas. La primera, escúchelo usted de las Santas Escrituras. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Aquí estamos en los acontecimientos que rodearon a María desde el momento en que le fue anunciado su embarazo extraño e incomprensible. Y viene esta expresión de Lucas que dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Su prima Isabel. Esto lo podemos aplicar a cualquier cristiano, a cualquier vida de una persona de fe. Bienaventurado o bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho
de parte del Señor. En el texto que nosotros estamos analizando, dice que el Señor ha dicho, no se afanen por lo que han de comer, lo que han de beber o lo que han de vestir. Mi Padre sabe que ustedes necesitan estas cosas. Preocúpense del alma, preocúpense del reino de Dios y su justicia. Esa debe ser su prioridad, ese debe ser su valor, esa debe ser su búsqueda, esa debe ser su meta. Lo demás viene por añadidura, pero no queremos creerle a Dios, no queremos oírle. Pues bienaventurado o bienaventurada el que creyó o la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y vamos a la segunda cosa que quiero que ustedes no olviden al estudiar este pasaje de las Escrituras. La segunda está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, y vamos a escucharlo de la mismísima palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. La expresión aquí es de que permanezcamos alerta. Y el permanecer alerta quiere decir que no nos distraigamos con cosas que en realidad no tienen el valor necesario y suficiente para un destino eterno. Está muy clara la enseñanza. Nuestras angustias, nuestras preocupaciones, nuestros afanes están todos encaminados a cosas que son pasajeras y que no podremos llevarnos, que no nos servirán en el otro lado. El Señor está exhortándonos claramente que vivamos alerta, y para vivir alerta no quiere decir que no durmamos, quiere decir que vivamos pendientes de recordar y estudiar y aprender su palabra y su mensaje y su instrucción al respecto. Lo que está diciendo aquí, ustedes no saben el día ni la hora, ustedes deben estar listos, deben estar preparados, deben estar siempre dispuestos a recibir al que viene. Y ese es el Señor Jesucristo en su segunda venida. Entonces dice en el versículo 11, termina la pasaje diciendo, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Y cómo va a suceder esto? Esto va a suceder de una sola forma. Crea en Dios como creador de todos y de todo, y como sustentador de su creación. Crea en Dios como Salvador y como restaurador, y crea a Dios como la verdad única y absoluta, fuera del cual no existe otra verdad. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho el demonio? ¿Qué ha hecho la carne de los seres humanos caídos? Quitar a Dios de la mente de los niños. Cruelmente siempre el objetivo primario son los niños. El reclutamiento, el adoctrinamiento, todo lo que es nocivo se siembra en las mentes vírgenes de los niños para obtener resultados desastrosos en la convivencia y en la vida adulta de los seres humanos. Los desajustes emocionales, los tratamientos psiquiátricos, los tratamientos psicológicos, las terapias están pululando por todas partes, porque hoy en día el mundo no sabe cómo manejar su estrés, su angustia, su confusión, su sentido de impotencia, su frustración. ¿Y saben por qué? La única cosa es porque hemos quitado
de la mente y el corazón de los seres humanos la creencia, la fe, la convicción, la certeza de que todo esto que vemos es creado y que ese creador tiene el poder y el amor para sustentarnos, sostenernos mientras llegamos al cielo nuevo y a la tierra nueva donde realmente mora la justicia. Queridos seguidores, espero que el Señor les haya hablado, espero que el Señor los haya bendecido, espero que usted haya podido aprender algo más acerca de su destino eterno, de las implicaciones eternas que tiene su existencia en esta tierra y en este peregrinaje por este valle de lágrimas. Los invito a cambiar su cosmovisión, a cambiar su visión de la existencia, porque con Dios todo es posible. Para el que cree, todo le es posible. Que el Señor me los bendiga, que tengan un año 2025 gozoso, comprendiendo cada día más acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca del Padre Celestial, que amen más la palabra y que por tanto todo esto se traduzca en bendiciones para sus vidas. Que el Señor les dé un 2025 lleno de gracia y de paz. Feliz año nuevo y que lo que queda atrás se quede atrás, bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en lo más profundo de la mar. Miremos adelante lo que nos queda por vivir y con la mirada fija en el cielo, donde está nuestra verdadera vida y nuestra verdadera patria celestial, nuestra verdadera patria. Los abrazo y les manifiesto una vez más que los amo con todo mi corazón. Vida eterna tengo en Él me sostendrá hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.